el silencio roto. El nombre de Pedro Almodóvar siempre ha estado rodeado de una aura casi mítica. Para muchos, no es solo un director. Es un símbolo de la reinvención cultural de España. Un narrador de emociones intensas, un arquitecto de historias que desafían lo convencional. Sin embargo, en los últimos días, su nombre dejó de estar asociado únicamente al arte para convertirse en el centro de una tormenta mediática que nadie vio venir. Todo comenzó con un susurro. Una publicación breve, casi insignificante en apariencia, apareció en una red social. No había confirmación, no había pruebas, pero sí una frase inquietante. Una figura clave del cine español enfrenta una enfermedad grave. Bastó eso para que el engranaje del espectáculo comenzara a girar con fuerza imparable. En cuestión de horas, el nombre de Almodóvar se convirtió en tendencia global. Los rumores, como suele ocurrir en la era digital, crecieron sin control. Algunos hablaban de hospitalizaciones discretas, otros insinuaban tratamientos prolongados, y los más sensacionalistas ya escribían titulares que daban por hecho lo peor. La falta de información oficial alimentaba el fuego. El silencio, en este caso, no calmaba, inquietaba. Durante años, Almodóvar había sido extremadamente reservado con su vida privada. A diferencia de otros artistas, nunca buscó convertir su intimidad en espectáculo. Su mundo personal era un territorio cuidadosamente protegido, casi sagrado. Y precisamente por eso, la ausencia de una respuesta inmediata generó aún más especulación. En Madrid, las puertas de su productora permanecían cerradas. Ningún portavoz salía así a hablar. Ningún comunicado aparecía. Los periodistas se agolpaban frente al edificio con la esperanza de captar una imagen, una señal, cualquier indicio que confirmara o desmintiera lo que ya era un rumor global. Pero no había nada. Mientras tanto, figuras del cine, colegas y actores que habían trabajado con él, comenzaban a reaccionar de forma ambigua. Algunos publicaban mensajes de apoyo sin mencionar directamente la situación. Otros evitaban cualquier comentario. Esa cautela, lejos de tranquilizar, intensificaba la sensación de que algo no estaba bien. En paralelo, los fans vivían una mezcla de incredulidad y miedo. Las redes sociales se llenaron de mensajes, recuerdos de sus películas, escenas icónicas, frases que marcaron generaciones. Era como si, de repente, el público estuviera preparándose para una despedida que nadie había confirmado. Pero había algo más profundo detrás de todo esto. Almodóvar no es solo un artista. Es parte de la identidad cultural contemporánea. Su posible fragilidad no se percibía como la de un individuo, sino como la de un símbolo. Y cuando un símbolo parece tambalearse, el impacto es colectivo. Pasaron 3 días. 3 días de especulación constante, de titulares cada vez más agresivos, de teorías que rozaban lo absurdo. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. A primera hora de la mañana, un comunicado breve apareció en los canales oficiales del director. No era un desmentido total, pero tampoco una confirmación alarmante. Era algo mucho más calculado, más enigmático. En él, Almodóvar agradecía la preocupación del público, pedía respeto por su privacidad y, de manera sutil, reconocía que estaba atravesando un momento delicado de salud. Esa frase, tan cuidadosamente elegida, cayó como una bomba. No confirmaba la gravedad, pero tampoco la descartaba. Era suficiente para validar los rumores, sin revelar la verdad completa. Y, como era de esperar, la reacción fue inmediata. Los medios reinterpretaron cada palabra. Los expertos debatieron el significado de momento delicado. Y el público se dividió entre quienes veían tranquilidad en el mensaje y quienes percibían una alarma silenciosa. Lo que nadie esperaba era que, horas después, el propio Almodóvar decidiera ir más allá. En una aparición breve pero impactante, grabada en lo que parecía ser su propia casa, el director miró directamente a la cámara. No había escenografía, no había filtros, no había guión aparente. Solo él. Su rostro, aunque sereno, mostraba signos de cansancio. No era el Almodóvar enérgico de las alfombras rojas.
Era alguien que había decidido hablar porque el silencio ya no era una opción. «Sé lo que se está diciendo», comenzó, con una voz firme pero contenida. «Y entiendo la preocupación. Pero también necesito que entiendan algo. Hay momentos en la vida que pertenecen solo a uno mismo». Esa frase marcó un punto de inflexión. Por primera vez, el público no estaba viendo al cineasta, sino al hombre. Y ese hombre estaba estableciendo un límite. Sin embargo, lo más impactante no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. No habló de diagnósticos. No mencionó tratamientos. No confirmó ninguna enfermedad específica. Pero dejó claro que algo estaba ocurriendo. Algo real. Algo que no podía seguir ocultándose tras el ruido mediático. Esa ambigüedad calculada dejó al mundo en un estado de tensión aún mayor. Los analistas comenzaron a interpretar cada gesto, cada pausa, cada palabra. ¿Era una estrategia para controlar la narrativa? ¿Era una forma de proteger su intimidad? ¿O era simplemente la única manera que tenía de enfrentar una situación que lo superaba? Mientras tanto, en círculos cerca, al director, comenzaron a filtrarse detalles contradictorios. Algunos hablaban de un problema de salud tratable, otros insinuaban algo más serio. Nadie ofrecía una versión definitiva, y así, el misterio crecía. Lo que estaba claro era que Almodóvar había tomado una decisión. No permitir que otros contaran su historia, pero tampoco estaba dispuesto a revelarla por completo. Ese equilibrio, tan característico de su cine, entre lo que se muestra y lo que se oculta, ahora definía su propia realidad. La pregunta ya no era si estaba enfermo. La pregunta era, ¿qué estaba dispuesto a revelar? ¿Y cuándo? El mundo esperaba, y el silencio, una vez más, comenzaba a hablar. Las sombras detrás del genio. Tras la breve pero contundente aparición de Pedro Almodóvar, el mundo quedó suspendido en una especie de inquietante calma. No era tranquilidad, ni mucho menos alivio. Era algo más complejo. Una pausa cargada de tensión, como el silencio que precede a una revelación que nadie está completamente preparado para escuchar. Durante las siguientes 48 horas, los medios intentaron descifrar cada segundo del mensaje del director. Programas de televisión analizaron su tono de voz, su postura, incluso la iluminación de la habitación en la que grabó el video. Todo se convirtió en evidencia potencial. En ausencia de hechos claros, cualquier detalle adquiría un peso desproporcionado. Pero mientras el público debatía teorías, en el entorno más cercano de Almodóvar comenzaban a vivirse momentos muy distintos. Fuentes vinculadas a su círculo íntimo, amigos de décadas, colaboradores que lo habían acompañado desde sus primeras películas, describían una atmósfera marcada por la discreción y la preocupación contenida. Nadie quería hablar públicamente, pero el silencio ya no era absoluto. Era un silencio que, paradójicamente, decía mucho. Uno de los nombres que más resonó en esos días fue el de Antonio Banderas, uno de los actores más emblemáticos del universo almodovariano. Su relación con el director no es simplemente profesional. Es una conexión profunda, forjada a lo largo de años de confianza y complicidad artística. Banderas, conocido por su cautela ante los medios, sorprendió con un mensaje breve pero cargado de significado. Hay personas que nos enseñan a ver la vida de otra manera. Pedro es una de ellas. Y ahora más que nunca, merece respeto. No confirmó nada. No negó nada. Pero el tono era distinto. Era el tono de alguien que sabe más de lo que puede decir. A partir de ese momento, la narrativa cambió. Ya no se trataba únicamente de rumores sin fundamento. Había una sensación creciente de que la situación era real, aunque aún indefinida. Y con esa sensación llegó algo más, la necesidad de entender. Periodistas comenzaron a reconstruir los últimos meses del director. Revisaron sus apariciones públicas, sus entrevistas más recientes, sus proyectos en curso. Fue entonces cuando surgieron los primeros indicios que, en retrospectiva, parecían haber pasado desapercibidos. En su última presentación en un festival de cine, algunos notaron que Almodóvar se mostraba más reservado de lo habitual. Menos expansivo, menos enérgico. Nada alarmante en su momento, pero ahora, bajo la nueva luz de los acontecimientos,
cada gesto parecía adquirir un nuevo significado. También se supo que había pospuesto ciertas reuniones relacionadas con su próximo proyecto cinematográfico. Una decisión inusual en alguien conocido por su disciplina casi obsesiva. ¿Era casualidad? ¿O eran señales que nadie quiso ver? Mientras tanto, en redes sociales, el debate alcanzaba niveles extremos. Había quienes exigían transparencia total, argumentando que una figura pública tenía la responsabilidad de informar a sus seguidores. Otros defendían su derecho absoluto a la privacidad. Este choque de perspectivas revelaba algo más profundo, la relación compleja entre celebridad y público. ¿Hasta qué punto pertenece la vida de un artista a quienes lo admiran? En medio de este torbellino, surgió una nueva pieza del rompecabezas. Un periodista cultural de renombre publicó un artículo en el que afirmaba haber hablado con una fuente muy cercana al director. Según esta fuente, Almodóvar no enfrentaba una situación inmediata de riesgo vital, pero sí un problema de salud que requería atención constante. Y sobre todo, tiempo. Tiempo. Esa palabra comenzó a repetirse con insistencia. Tiempo para recuperarse. Tiempo para decidir. Tiempo para hablar. Pero el tiempo, en el mundo mediático, es un lujo que rara vez existe. La presión aumentaba. Los titulares se volvían más agresivos. Algunos medios cruzaron una línea peligrosa, especulando con diagnósticos sin fundamento, alimentando el miedo colectivo con información no verificada. Fue en ese contexto cuando ocurrió algo inesperado. Un colaborador histórico del director, que había mantenido el anonimato hasta ese momento, decidió hablar, aunque de forma indirecta. En una entrevista cuidadosamente medida, dejó caer una frase que resonó con fuerza. Pedro siempre ha sido fuerte. Pero incluso los más fuertes necesitan detenerse cuando el cuerpo lo pide. Esa frase, aparentemente simple, cambió el enfoque de la conversación. Ya no se trataba de una posible tragedia inminente, sino de una lucha más silenciosa, más humana. Una lucha que no necesariamente se mide en términos dramáticos, pero que puede ser igual de significativa. A partir de ese momento, la percepción pública comenzó a transformarse. Los mensajes de apoyo se volvieron más personales, menos sensacionalistas. Ya no eran solo expresiones de miedo o curiosidad, sino muestras genuinas de afecto. Personas de todo el mundo compartían cómo las películas de Almodóvar habían influido en sus vidas, cómo sus historias les habían dado voz en momentos difíciles. Era como si, de repente, el foco se desplazara del rumor al legado. Sin embargo, en el centro de todo seguía estando él, el hombre que había decidido hablar. Pero no del todo. El artista que siempre había controlado cada encuadre, cada diálogo, cada emoción en sus películas. Ahora enfrentaba una realidad que no podía dirigir. Y en esa realidad había una pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Estaba preparando el terreno para una revelación mayor? ¿O simplemente estaba aprendiendo a vivir con el silencio? Las luces del espectáculo seguían encendidas, pero detrás de ellas, en un espacio mucho más íntimo, la verdadera historia apenas comenzaba a desarrollarse. La verdad entre líneas. El tiempo, ese elemento que tanto se había repetido en los días anteriores, comenzó a adquirir un nuevo significado alrededor de Pedro Almodóvar. Ya no era simplemente una palabra utilizada por periodistas o allegados. Se había convertido en el eje silencioso sobre el que giraba toda la historia. Mientras el mundo seguía esperando una declaración más clara, algo empezó a cambiar en la manera en que el propio Almodóvar se mostraba, o más precisamente, en cómo dejaba entrever fragmentos de sí mismo. No hubo un gran anuncio. No hubo una rueda de prensa multitudinaria. En lugar de eso, apareció una entrevista cuidadosamente elegida en una revista cultural de prestigio. No era una entrevista centrada en su salud. Al menos, no de manera explícita. Se presentaba como una conversación sobre su carrera, su visión del cine y sus proyectos futuros. Pero quienes la leyeron con atención notaron algo distinto. Desde las primeras líneas, el tono era más introspectivo, más pausado. No era el Almodóvar provocador, irónico, lleno de energía que el público conocía.
Era alguien que parecía estar mirando hacia atrás. Y también hacia adentro. Siempre he creído que el cine es una forma de inmortalidad, dijo en un momento de la conversación. Pero la vida, la real, no funciona así. La vida es frágil. Y esa fragilidad, cuando la sientes de cerca, cambia tu manera de entenderlo todo. Esa frase, aparentemente filosófica, resonó como una confesión velada. No mencionó enfermedades, no habló de diagnósticos. Pero por primera vez utilizó una palabra que hasta entonces había evitado. Fragilidad. La reacción fue inmediata. Críticos, periodistas y seguidores comenzaron a interpretar sus palabras como un mensaje codificado. Cada frase se analizaba como si escondiera una verdad que aún no podía o no quería decir abiertamente. Y quizás así era, porque a medida que avanzaba la entrevista, el director dejaba caer reflexiones que parecían demasiado personales para ser casuales. Habló del miedo, no como un concepto abstracto, sino como una experiencia concreta. Habló del cuerpo, no como una herramienta artística, sino como un límite. Y sobre todo, habló del silencio, no como una estrategia, sino como una necesidad. Hay cosas que no se pueden explicar sin perder su esencia, afirmó. Y hay momentos en los que hablar demasiado puede hacer más daño que callar. Esa frase dividió opiniones. Para algunos, era una forma elegante de evitar la verdad. Para otros, era un acto de honestidad radical. Pero más allá de las interpretaciones, lo cierto es que algo estaba cambiando. Mientras tanto, en su entorno más cercano, las señales eran cada vez más claras, aunque seguían siendo indirectas. Penélope Cruz, una de las colaboradoras más cercanas y queridas por Almodóvar, fue abordada por la prensa en un evento internacional. Su reacción fue breve, pero reveladora. Pedro es fuerte, muy fuerte, pero también es humano, y eso es lo único que voy a decir. Esa combinación de fortaleza y humanidad volvió a poner el foco en lo esencial. Detrás del mito había una persona enfrentando algo real. Sin embargo, lo que realmente marcó un antes y un después en esta historia ocurrió unos días después. Una fuente interna, alguien que había trabajado estrechamente con el director durante años, filtró una información que, aunque no confirmada oficialmente, comenzó a ser tomada con seriedad por varios medios respetados. Según esta fuente, Almodóvar no estaba enfrentando una enfermedad terminal, pero sí una condición que requería cambios profundos en su estilo de vida. No se trataba de una crisis inmediata, sino de un proceso que implicaba aceptar límites, reducir el ritmo y, quizás, replantear su relación con el trabajo. Esa revelación cambió el tono de la conversación. El dramatismo dio paso a algo más complejo, la idea de transformación. Por primera vez, se empezó a hablar no de un final, sino de una transición. ¿Podría Almodóvar seguir dirigiendo al mismo nivel? ¿Cambiaría su estilo? ¿Se retiraría parcialmente? Las preguntas se multiplicaban, pero en lugar de responderlas directamente, el propio director volvió a intervenir de una forma inesperada. En una publicación breve, casi íntima, compartida en un espacio digital personal, escribió: «No temo al cambio. Lo que temo es no tener tiempo para entenderlo». Esa frase, sencilla pero profunda, fue interpretada como la pieza que faltaba en el rompecabezas. No era una confesión médica. No era una declaración definitiva, pero era sin duda una verdad. Porque en esas palabras se percibía algo que iba más allá del rumor o la especulación. Una conciencia clara del paso del tiempo, de la vulnerabilidad, de la necesidad de detenerse y mirar. Y eso, para alguien como Almodóvar, acostumbrado a crear mundos, a controlar narrativas, a transformar la realidad a través del cine, era quizás el desafío más grande de todos. El público, por su parte, comenzó a adaptarse a esta nueva narrativa. Ya no se esperaba un gran anuncio dramático. Ya no se exigía una verdad absoluta. En su lugar, se aceptaba algo mucho más difícil: la incertidumbre. Pero incluso en esa incertidumbre, había una certeza que empezaba a consolidarse. La historia que se estaba desarrollando no era solo sobre una posible enfermedad. Era sobre un momento de inflexión, sobre un hombre enfrentando sus propios límites,
sobre un artista que por primera vez no podía escribir el guión completo. Y en ese espacio entre lo dicho y lo callado, entre lo público y lo íntimo, comenzaba a emerger una verdad mucho más profunda. Una verdad que quizás no necesitaba ser explicada, porque ya estaba siendo sentida. Pero algo era evidente. La historia ya no pertenecía a los rumores. Ahora pertenecía a él. El último acto o un nuevo comienzo. Había llegado el momento que todos, en el fondo, sabían que iba a llegar. No porque alguien lo hubiera anunciado, ni porque existiera una fecha concreta, sino porque la historia misma lo exigía. Tras semanas de silencios calculados, declaraciones ambiguas y reflexiones que parecían susurradas más que pronunciadas, Pedro Almodóvar decidió, finalmente, cerrar el círculo. Pero lo hizo a su manera. No convocó a la prensa. No eligió un escenario grandioso. No buscó dramatismo. Eligió el cine. Una invitación discreta comenzó a circular entre críticos, periodistas y figuras clave de la industria. No había demasiados detalles. Solo una proyección privada, una sala pequeña en Madrid y un mensaje firmado por el propio Almodóvar. Para muchos, aquello parecía el estreno de un nuevo proyecto. Pero quienes habían seguido de cerca los acontecimientos intuían que era algo más. La noche de la proyección, el ambiente estaba cargado de expectativa. No era la típica emoción de un estreno. Era algo más contenido, más profundo. Nadie hablaba demasiado alto. Nadie quería adelantarse a lo que estaba por suceder. Cuando las luces se apagaron, el silencio fue absoluto. En la pantalla apareció una imagen sencilla. Un plano fijo, íntimo, sin artificios. Y entonces, su voz. No era una película en el sentido tradicional. No había personajes, ni trama, ni giros narrativos. Era él. Durante casi 30 minutos, Almodóvar habló. No como director, no como figura pública, sino como hombre. Habló del cansancio, habló del tiempo, habló del cuerpo. Y por primera vez habló con claridad. Confirmó que atravesaba una condición de salud que, aunque no era inmediatamente fatal, sí era lo suficientemente seria como para obligarlo a replantear su vida. No dio nombres médicos, no entró en detalles clínicos, pero tampoco dejó espacio para la duda. No me estoy despidiendo, dijo en un momento que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Pero tampoco soy el mismo de antes. Esa frase, sencilla y brutalmente honesta, definía todo. No era un final, pero tampoco era una continuación intacta. Era algo intermedio. Algo nuevo. A lo largo de ese testimonio, Almodóvar no buscó compasión. No dramatizó su situación. De hecho, hubo momentos de ironía, incluso de humor, como si quisiera recordarle al mundo que seguía siendo él, con todo lo que eso implica. Pero también hubo momentos de una vulnerabilidad poco habitual en él. Siempre he contado historias sobre otros, confesó. Tal vez ahora me toca entender la mía. Al terminar la proyección, nadie aplaudió de inmediato. No por falta de respeto, sino porque el impacto era demasiado grande. Era uno de esos momentos en los que el silencio no es vacío, sino reverencia. Cuando finalmente las luces se encendieron, muchos tenían los ojos húmedos. No por tristeza, sino por la sensación de haber sido testigos de algo auténtico, algo que iba más allá del espectáculo. En los días siguientes, la grabación se hizo pública. Y entonces, el mundo reaccionó. Pero esta vez, la reacción fue distinta. No hubo titulares sensacionalistas. No hubo teorías exageradas. Hubo respeto. Figuras de todo el mundo del cine, desde Antonio Banderas hasta Penélope Cruz, compartieron mensajes que no buscaban llamar la atención, sino acompañar. Banderas escribió: Pedro no solo nos enseñó a contar historias, hoy nos enseñó a vivirlas con verdad. Penélope, por su parte, publicó una imagen sencilla, una fotografía antigua junto al director, acompañada de una frase breve: siempre contigo. El público también cambió. Ya no se trataba de saber más, de descubrir secretos, de anticipar lo peor. Se trataba de escuchar, de aceptar, de acompañar. Y en medio de todo eso, Almodóvar volvió a desaparecer del foco mediático. No completamente,
pero sí lo suficiente como para recuperar ese espacio que siempre había protegido. Su intimidad. Se supo que había decidido reducir el ritmo de trabajo, que algunos proyectos quedarían en pausa, que otros se transformarían. Pero lo más importante no era lo que iba a hacer, era cómo lo iba a hacer, porque como él mismo había dicho, ya no era el mismo. Y sin embargo, seguía siendo él. En los meses que siguieron, comenzaron a surgir noticias sobre un nuevo proyecto. No una gran producción, no una obra monumental, sino algo más pequeño, más íntimo. Un trabajo que, según quienes habían tenido acceso a él, reflejaba una nueva etapa en su mirada, una etapa más pausada, más reflexiva, más honesta. Algunos lo interpretaron como su última obra. Otros, como el inicio de una nueva fase. Pero quizás ambas cosas eran ciertas, porque en la vida, como en el cine de Almodóvar, los finales y los comienzos a menudo se confunden. Y así, la historia que había comenzado con rumores, miedo y especulación terminaba de una forma inesperada, no con un escándalo, no con una tragedia, sino con una verdad que no necesitaba exageración, una verdad que no buscaba titulares, una verdad que, como sus películas, se quedaba en quienes la escuchaban. Porque al final, más allá del ruido, de las luces, de las expectativas, lo que quedaba era un hombre enfrentando su propia historia y escribiéndola, como siempre, a su manera.